eh, en cuanto avance la reunión, ellos se puedan ir integrando. No sé quién vaya a asignar la primera oración, hermano David. Sí, gracias, hermana Luli. Gracias por estar aquí, hermanos, en la clase de Escuela Dominical del barrio Portales. Les damos la bienvenida. Estamos muy agradecidos por la hermana Luli que preparó la clase y gracias a ustedes que están aquí puntuales y presentes para disfrutar de las palabras de el Evangelio restaurado de Jesucristo. Y sin más, le pedimos por favor la primera oración a nuestro hermano Pepe Ortiz. Si nos ayudas, por favor, Pepe, y después de eso le pasamos el tiempo a la hermana Luli. Gracias. Bendito y bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa tarde te agradecemos la vida, la salud que tú nos das, Señor. Gracias por poder estar en esta clase y poder nutrirnos entre todos. Gracias por tu amor hacia todos nosotros, por todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida, por ser miembros de tu iglesia y por poder siempre recordarte, Señor, mediante el estudio de las Escrituras. Te pedimos que tu Espíritu pueda morar con nosotros para poder aprender entre todos y poder siempre aplicar a nuestra vida lo aprendido. Que puedan conectarse más hermanos para nutrirnos entre todos y poder sentir tu Espíritu cada día más, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el bendito y sagrado nombre de Cristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Bueno, pues bienvenidos a la clase. Espero que se puedan sentir a gusto. Me da gusto verlos, ¿verdad? Esperemos que podamos aprender todos juntos el día de hoy. Y bueno, ahora nos tocó leer Mormón, del 1 al 6. Y para comenzar, hermanos, está el título de la clase, es podemos vivir en rectitud a pesar de la iniquidad a nuestro alrededor. Entonces, si ustedes leyeron, que espero que sí, les voy a leer el encabezado del capítulo 1 que dice: Amarón da instrucciones a Mormón concernientes a los anales sagrados. Comienza la guerra entre los nefitas y los lamanitas. Se retira a los 3 nefitas, prevalece la iniquidad, la incredulidad, los sortilegios y las hechicerías. Aproximadamente 321-326 después de Cristo. Entonces vemos que el pueblo aquí ya está en un desgaviate completo. Ya está en guerras, están totalmente fuera de los convenios con el Señor. Y sin embargo, en ese tiempo se le pide a Mormón, siendo él muy jovencito, dice aquí que tenía 10 años, que pues él va a tener que hacerse cargo ahora de las planchas y se le empieza a preparar para cumplir con varios cometidos que el Señor tenía para él. Entonces, en cuanto a que estamos viendo esto de que a pesar de toda la iniquidad que nos puede estar rodeando, nosotros tenemos que tratar de vivir en rectitud y de cumplir con el Señor. Yo le pedí al hermano Córdoba que me pudiera ayudar a hacer una pequeña lista de las cualidades que tenía Mormón para que nos demos una idea de cuáles son esas virtudes que nosotros tenemos que desarrollar. Hermano, ¿me puede ayudar, por favor? Claro que sí, hermana. Mire, por ahí leyendo el libro de Mormón, hay una parte donde primero empieza él desde muy joven. Él era serio y era presto para hacer las cosas. Era muy presto para observar al Señor. Y luego de ahí, él también era motivador hacia sus hermanos cuando lo pusieron de líder para con la pelea con los lamanitas. Él era motivador.
era perseverante, ¿verdad? Con sus hermanos. Él, al hablar era persuasivo, era amoroso con ellos, de acuerdo al Señor también. Buscaba siempre diligentemente al Señor y siempre tuvo fe. Eso es lo que él tenía. Ok, pues vemos que son cosas que tenemos que tener presentes, ¿verdad? Hablaba el hermano de ser serio, de estar tratando de tener, me imagino, el espíritu con él, ¿verdad? De seguir el ejemplo del Salvador. Incluso pues dicen que era fuerte, alto, tenía capacidades de líder. Entonces, vemos que gracias a todas esas cualidades, a pesar de incluso tener que dirigir al pueblo, no se contaminó de la iniquidad de aquellos tiempos. Yo preparé un pequeño video, bueno, no lo preparé, ¿verdad? Lo bajé y se lo mandé al hermano David. Si me puede hacer favor de poner el video, hermano. Ok, hermano, muchas gracias. Ahora sí, si me puede ayudar a poner la presentación, por favor. Y podemos darle el primer clic, por favor. Entonces, si alcanzan a leer, espero que todos alcancen a leer. Dice, podemos vivir en rectitud a pesar de la iniquidad a nuestro alrededor.
Hermanos, ustedes pueden ver que muchos de los atributos que nuestro Señor Jesucristo tenía, también los tenía Mormón. Tenían ese amor por los demás al prestar servicio, eran líderes, maestros, estaban puestos para el servicio, tenían muchas cosas. ¿Ustedes creen que alguien con estas cualidades, a pesar de la maldad que pueda haber alrededor, sea alguien, bueno, les voy a poner así la pregunta, ¿puede servirnos, puede hacernos más fuertes o nos hace más débiles? A ver, hermano Nacho, quisiera empezar por usted, a ver cuál es su opinión. El propósito de estar aquí en la tierra es para que nos hagamos más fuertes en conocimiento y en espíritu. Ese es el propósito. Pero cada vez que nosotros superamos una prueba, como el ser bondadoso con nuestros hermanos o serviciales, nos asemejamos más a Jesucristo, nos hacemos más semejantes a Él. ¿Qué quiere decir? Que en esta tierra a lo mejor no lograremos ser perfectos, pero sí nos estamos preparando para poder llegar a ser como Él. Ok, muy bien. Eso quiere decir que atrás de la aparente debilidad, porque podemos ser mansos, porque podemos ser humildes, porque a lo mejor podemos escuchar a los hermanos, porque alrededor tenemos jefes, compañeros de trabajo, vecinos, que sabemos que no conocen o que no quieren aceptar todavía el Evangelio. Nosotros tenemos que tener esas cualidades de fortaleza, ¿verdad? Y la verdad es que cuesta mucho trabajo doblegar el orgullo y el coraje ante situaciones de iniquidad, de maldad, de injusticia, y tener que aún así tener que servir. Pero si recuerdan un poquito el video que acabamos de ver, el Señor Jesucristo pasó por unas cosas tremendas y sin embargo Él hasta el último momento le pide al Padre por aquellos que lo están agrediendo. Entonces nosotros tenemos que tener un poco de esas cualidades, de esas situaciones para poder enfrentar nuestro día a día. Hoy en día estamos viviendo una pandemia y podemos ver que en los hospitales, en muchos lugares, la gente cuando entra en psicosis reacciona con violencia, ¿verdad? Y que a veces no entendemos que pongamos de nuestra parte para solucionar las cosas. Y sin embargo, los servidores públicos tratan de hacer su trabajo y yo creo que ellos son ahorita como un poco el ejemplo. ¿Le puede dar el siguiente clic, hermano? Ok. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo pueden ayudarnos estas cualidades para mantener el espíritu más fuerte? Hermana Mari. Ah, bueno, el hermano David primero y luego la hermana Mari. Dígame, hermano David. Gracias, hermana. Ahí le quité la oportunidad a la hermana. Ay, disculpe. No, la voy a dejar que piense un poquito. Sabe, hermana, ahorita que estábamos reflexionando sobre esto y sobre los atributos que tenía Mormón, los atributos del Salvador, yo me acordé mucho de mi bendición patriarcal, por ejemplo. Cuando yo recién me bauticé y tuve la oportunidad de recibir mi bendición patriarcal, en esa el patriarca declaró muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas declaró que yo tenía ciertos atributos. Y hay unos atributos que yo decía, no, pues sí, este sí lo tengo, sí lo he detectado. Pero venían también muchos otros atributos que yo digo, canijo, ¿ese cuándo va a llegar? Porque lo veo lejos. Pero al ver ahorita el video sobre los atributos de Cristo, sobre las cosas que necesitamos para que en el día a día nuestra vida pueda ser recta a pesar de la inequidad que hay en nuestro alrededor, se trata de que confiemos en el Salvador y en que esos atributos que Él tiene, yo también los puedo tener. Algunos incluso nos han sido prometidos ya, como por ejemplo a mí me han prometido ciertos atributos en mi bendición patriarcal, que en aquel entonces los veía muy lejos y hoy 10 años después ya no los veo tan lejos, ya los veo más cerquita, ya veo que he tocado o he rozado algunos de esos atributos, ¿verdad?
y estoy en el camino de perfeccionarlos. Y esos atributos me han ido ayudando a mantenerme firme en este evangelio, a que se establezca en mí sobre una roca la fe, la fidelidad y el amor hacia Jesucristo. Bueno, así creo yo que es como me ayudan esas cualidades, ¿verdad? Esas cualidades. Así es, hermanos, el enfrentar nuestra lucha día a día a la manera del Señor, pues requiere de una fortaleza espiritual, requiere no desesperarnos. El galardón que nos ofrece nuestro Padre Celestial Jesucristo, sabemos que no se va a basar en riquezas, oro, incluso reconocimiento social, ni nada de esas cosas. Entonces, tiene que ser basado en el amor al prójimo, a nosotros, a Jesucristo y al Evangelio. Entonces, aquí de lo que se trata es de sostenernos de la barra, de estar caminando poco a poco y continuamente para poder llegar a la meta final, pero no solos. El primer objetivo es llegar con nuestra familia, con nuestros compañeros de vida, esposo, esposa, y poder entonces obtener bendiciones de gozo y felicidad. Pero no vamos a tener ni reconocimiento en oros, ni vamos a ser los más populares, ni vamos a ser recordados como, no sé, como con las grandes expectativas de grandes líderes, que sí los tenemos, pero que tienen la parte espiritual. Gracias, hermana María. Un poquito le dejé reflexionar la pregunta. ¿Usted cómo cree que nos pueden ayudar estas cualidades a mantener un espíritu más fuerte? Yo pienso que principalmente es llevando una vida digna, ¿verdad? A semejanza de Jesucristo. Y yo pienso que empezando el día orando, poder llevar a cabo las enseñanzas que Él nos ha dado, en ser humildes con los demás, poder servir a nuestros hermanos, eso nos fortalece nuestro espíritu. Poder tener la capacidad de ser obedientes a los mandamientos, como Él nos enseñó también, pues poder más que nada ser servidores o servir a nuestro prójimo para poder fortalecer más nuestro espíritu. Entonces, a través de la oración nosotros sabemos que podemos obtener muchas respuestas. Y ahorita que estamos viviendo esta pandemia, imagínense nomás, si no oramos por el prójimo, pues, si no oramos por los que no tienen un trabajo, entonces de esa manera yo siento que podemos sentir nosotros que el Señor nos responde a través de la oración y podemos mantenernos más fuertes cada vez. Así es, hermana. Tenemos que saber identificar nuestras bendiciones, ¿verdad? Si no estamos conscientes de qué bendiciones son las que estamos siendo merecedores, cuál tan ricos somos dentro de nuestros hogares, del amor que tenemos, de la fe. A veces el simple hecho de tener fe es una bendición. No caer en la desesperanza ni en la desesperación, ¿verdad? Y mucho menos pues empezar a tomar atajos en cuestiones de iniquidad para poder lograr nuestros deseos, que a veces pueden ser deseos de orgullo, ¿verdad? Egoístas. Entonces, el poder desarrollar todas esas virtudes nos pone en una expectativa correcta de lo que debe de ser nuestra vida y la preparación para la vida eterna. Yo quisiera ahora compartirle, bueno, le voy a pedir al hermano, no sé si todavía están los Ortiz, por aquí, bueno, le voy a pedir a alguien. Ok, Pedro. La presentación de todos ellos. Bueno, me parece perfecto. Pedro, ¿me podrás ayudar a leer en Mormón 3, el 17 al 19, por favor? 17 al 19. Dice, por tanto, os escribo a vosotros, gentiles, y también a vosotros, casa de Israel, que cuando comience la obra, os halléis a punto de prepararos para volver a la tierra de vuestra herencia. Sí, he aquí, escribo a todos los extremos de la tierra. Sí, a vosotras, 12 tribus de Israel,
que seréis juzgadas según vuestras obras por los 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén para que fuesen sus discípulos, y escribo también al resto de este pueblo, que igualmente será juzgado por los 12 que Jesús escogió en esta tierra, y estos serán juzgados por los otros 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén. Ok, ¿y me puedes ayudar con el 21 del mismo 3, por favor? Y también para que creáis en el Evangelio que Jesucristo, que tendréis entre vosotros, y también para que los judíos, el pueblo del convenio del Señor, tengan otro testamento, aparte de aquel a quien vieron y oyeron, de que Jesús, a quien mataron, era el verdadero Cristo y el verdadero Dios. Ok, hermanos, entonces, aparte de tener bendiciones, aparte de poder lograr una vida más equilibrada, pues también viene la parte que dice, pues que seremos juzgados, ¿verdad? De acuerdo a todas estas actitudes, actividades o todo lo que pueda hacer nuestra vida. Aquí a mí me llamó la atención y es como un breviario cultural, que él en el 21 escribe, y también para que creáis en el Evangelio de Jesucristo, que tendréis entre vosotros, y también para que los judíos, el pueblo del convenio del Señor, tenga otro testamento aparte de aquel a quienes vieron y oyeron, de que Jesús, a quien mataron, era el verdadero Cristo y el verdadero Dios. En la primera página del libro de Mormón, hermanos, lo primero que nos dicen de qué se va a tratar el libro de Mormón, en los párrafos ya casi finales, dice, y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Entonces, Mormón, aparte de enseñarnos qué virtudes debemos de tener, está cumpliendo esta parte que dice que para todos está abierta la posibilidad. Todos podemos merecer estar en el reino junto con nuestro Padre Celestial. Y ya es una de las primeras, ¿cómo podré decir? Bendiciones que obtenemos al leer el libro de Mormón. ¿Podría darle clic a la siguiente, para que avance la diapositiva, hermano, por favor? Ok, hermanos, entonces decíamos que el pueblo estaba viviendo mucha iniquidad, estaban viviendo en un punto de guerras tras guerras y más guerras, y que estaba empezando a haber un espíritu que a Mormón le estaba empezando a consternar, que estaba tratando de ver qué es lo que estaba pasando ahí. Hermano David, ¿me podrá ayudar a leer el encabezado del capítulo 2, por favor? Sí, claro que sí, hermano. Dice, Mormón encabeza los ejércitos de los nefitas. Hay sangre y mortandad por la faz de la tierra. Los nefitas se quejan y se lamentan con la aflicción de los condenados. Su día de gracia ha pasado. Mormón obtiene las planchas de Nefi. Continúan las guerras aproximadamente 327 a 350 después de Cristo. Ok, hermanos. Entonces dice que hay sangre y mortandad por la faz de la tierra, ¿verdad? Y dice también que Mormón, por todas estas cualidades que él tenía, de inicio, pues él es encabezado, ¿verdad? Se vuelve el líder del pueblo y está delante de ellos. Pero con el pueblo empieza a pasar algo. Ellos empiezan a perder esos atributos de los que estábamos hablando. Y dice, los nefitas se quejan y se lamentan con la aflicción de los condenados. Es decir, si ustedes pudieron leer la clase, vamos a ver más adelante, que ellos no estaban afligidos porque pudieran no solamente perecer, sino porque estaban fallándole al Señor. No, ya su corazón estaba tan desviado que lo que a ellos les interesaba era decir, bueno, pues ya estamos condenados. Esta es la vida que nos tocó vivir. No hay remedio, no hay nada mejor. No se estaban acordando de Jesucristo, ni los convenios que habían hecho, ni las promesas que se les habían hecho. Ellos ya se habían dado por vencidos antes siquiera de pensar en un arrepentimiento. Entonces, ¿le podrá dar clic a la presentación, hermano? Sí, claro que sí.
Entonces, antes de contestar esta pregunta de ¿qué función tiene la aflicción en el arrepentimiento? Yo quisiera, si me puede ayudar, déjenme ver quién está por aquí. Frida o Noel, ¿me podrán ayudar a leer los versículos 12, 13 y 15 de este capítulo, por favor? Y sucedió que cuando yo, Mormón, vi sus lamentos y sus quejidos y su pesar delante del Señor, mi corazón empezó a regocijarse dentro de mí, conociendo las misericordias y la longanimidad del Señor, suponiendo por tanto que sería misericordioso con ellas para que se tornaran de nuevo en un pueblo justo. Pero aquí fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era por arrepentimiento por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. También el 14. El 15. Ah, ok. Y aconteció que mi aflicción nuevamente volvió a mí y vi que el día de mi gracia había pasado para ellos, tanto temporal como espiritualmente, porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra, y así habían pasado 354 años. Ok, hermanos, entonces vemos que el pueblo, a pesar de que Mormón trató de ser un ejemplo, pues nada más no. El pueblo estaba ya tan metido en la iniquidad que ellos tenían pesar y no estaban pensando, dice aquí, que esa no estaban pensando que esto los llevara a ninguna parte. Ellos ya sabían que estaban condenados, destinados a esa muerte y a esa destrucción. No estaban buscando estar siendo redimidos ante el Señor. Ellos ya estaban viviendo por vivir. Hoy en día, ¿cuánta gente vive por vivir, hermano? ¿Cuánta gente vive el día al día sin fe, sin esperanza, sin ningún anhelo? Y a veces saben que hacen las cosas equivocadamente o las hacen con cierto grado de maldad y ya no les interesa. Simplemente quieren pasar los días así. Entonces, ¿qué función tiene la aflicción en el arrepentimiento? ¿Cuál puede ser la diferencia entre sentir dolor y pesar ante una circunstancia de una situación difícil como consecuencia de nuestras acciones, a simplemente decir, bueno, pues ya no hay nada peor, aquí estoy y que sigan las cosas como sigan? Entonces, ¿por qué la tristeza realmente nos lleva al arrepentimiento, hermanos? A ver, quisiera ver si la hermana Bustillos nos puede ayudar a contestar esa pregunta. Porque siempre estás. ¿No hay un cambio de corazón? A ver si me la puede repetir tantito. Sí, claro que sí, hermana. ¿Qué función tiene la aflicción o la tristeza en el arrepentimiento, hermana? ¿Por qué usted piensa que el que estemos realmente tristes y con un pesar nos va a llevar al arrepentimiento? A diferencia de decir, bueno, pues ya ni modo. Ay, está bien difícil la pregunta. Pues es que todo influye, todo tiene que ver, pues a veces estamos afligidos, pero hay gente que no se arrepiente aún cuando siente mucho dolor, y hay gente que le llega el corazón y sí hay arrepentimiento. Así es, hermana, exactamente lo acaba de decir. Es la respuesta que yo estoy esperando. Las personas que sienten esa tristeza, ese pesar real de dolor, buscan un cambio. Sí, así es. ¿Verdad?
Y las personas que sienten un pesar, pero dicen, bueno, pues en esta vida así es y ni modo, no buscan un cambio. Se ¿No? acostumbraron a vivir de esa manera. Y no hay cambio en su corazón, no hay cambio en ellos. No hay cambio. ¿Por qué? Porque las cualidades que estábamos viendo, como el servicio, como el amor, la mansedumbre, la misericordia, ya no están en ellos. Sí, Se han alejado de esa parte, de ese alimento espiritual. Entonces ya no les interesa el cambio. Ya no tienen necesidad o no sienten que no tienen necesidad de arrepentirse. Y sin cuando hay embargo, cambio, pues hay arrepentimiento exactamente, de hermana. corazón. Así es. Y en uno de los versículos que leyeron dice, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. Y así es ahora. Probablemente podrán pasar los días y aparentemente las cosas nos irán saliendo bien o iremos subsistiendo, pero va a llegar un momento en que el Señor ya no nos va a permitir vivir de esa manera. Nos va a poner un alto. Entonces, para que el arrepentimiento sea verdadero, necesitamos tener un corazón quebrantado y dispuesto a seguir las leyes y a buscar las cualidades que el Señor requiere de nosotros. Hermana, Entonces, ¿permite? sí. Ahí iba a comentar también sobre... Yo cuando estaba estudiando esto durante la semana, a mí me sorprendió mucho que esto pasó 350 y tantos años después de que vino Cristo. Es decir, que el pueblo de Nefi vivió de manera recta y digna y fiel y establecido sobre la roca durante más de 300 años. Si recuerdan, en las semanas anteriores hubo promesas de que varias generaciones iban a ser muy felices y dignas y que hasta la cuarta generación iba a caer todo eso. Y fíjese que a mí me hizo mucho clic en el sentido de que a veces a nosotros nos toma muy poquito tiempo caer. Es decir, podemos estar muy firmes y muy fieles en el Señor hoy y el año que entra ya no. Y empezamos a pecar y sentimos aflicción y sentimos esa, ¿cómo se dice? Esa aflicción del condenado. Y empezamos a sentir que ya no somos dignos del Señor y que ya no tenemos perdón. Pero tal como mencionábamos ahorita, la función primordial de sentir aflicción y dolor es que pesen sobre nosotros a todos esos pecados que hemos cometido y que pesen a un grado tal que podamos llegar a sentir la necesidad de quitarlos de nuestras espaldas y de no cargar solos con ese. Y ahí es cuando realmente vamos a llegar a buscar la ayuda del Salvador y vamos a llegar a buscar la cura y la felicidad y la livianez que nos da el arrepentimiento. Y arrepentirse no es un proceso sencillo, es un proceso difícil, duele. Por eso necesita haber aflicción, por eso necesita haber dolor. No es algo fácil de pasar, pero es un proceso necesario para poder llegar de nuevo a la exaltación con nuestro Padre Celestial. Así es, hermano, es tan fácil perder la brújula, es tan fácil acostumbrarnos a vivir de fuera de las bendiciones del Señor, porque el mundo que nos rodea nos hace sentir, pues, que está bien, ¿verdad? Y aparentemente no sopesamos todo lo que estamos perdiendo. Por favor, hermanos, les voy a pedir que si me cierran sus micrófonos y los abrimos cuando queramos participar, para que no se oiga el eco por ahí de repente o ruiditos y nos desconcentremos. ¿Sí? Entonces, hermanos, si ustedes ven, el pueblo ya estaba en una iniquidad tremenda. Hoy en día estamos viviendo una pandemia y si se fijan, ahora que nos pusieron el semáforo rojo, las mayores restricciones fueron en venta de alcohol, eventos sociales, fiestas, ¿verdad? Entonces estamos viviendo unos tiempos en que el pueblo
está en otro mundo, está perdido en las cosas temporales, banales, que dan una felicidad momentánea, pero no nos estamos preparando para las cosas del Señor. Y el profeta dijo, cada vez se va a escuchar menos el nombre de Jesucristo. Y nosotros, los de su iglesia, tenemos que estarnos preparando para que eso no suceda y que no lleguemos a ser extinguidos como estos pueblos que estamos estudiando y de los cuales tenemos que aprender. Que no lleguemos ya al colmo de nuestro Padre Celestial y que las consecuencias de nuestras acciones nos lleven pues simplemente a desaparecer. Que las generaciones que esperamos de nuestros familiares puedan también tener el gozo y la felicidad de seguir disfrutando de esta experiencia. Entonces, hermanos, es muy necesario que estemos muy al pendiente. Es bien fácil, muy fácil. Y a veces el camino de regreso es tremendo, hermanos, tremendo. No se pueden imaginar los años, se los digo tristemente por experiencia propia, que puede uno tardar en reconocer que se estaba equivocando. Las nieblas que hay en el mundo son terribles y aparentemente está todo bien y no es cierto. Hermano, me ayuda a darle clic a la siguiente parte de la diapositiva. Ok. Dice, podemos amar a los demás incluso si no estamos de acuerdo con sus decisiones. Pues Mormón no la tenía fácil, porque en ese momento él era líder de un pueblo así. Él estaba afligido porque él quería servir al Señor, quería sentir amor por su pueblo y pues la tenía muy difícil con un pueblo tan rebelde, tan tremendo, porque estamos hablando de que no solo mentían o no iban un domingo a la iglesia o no pagaban un diezmo, sino que pues estaban matando unos a otros, ¿verdad? Estaban aniquilándose totalmente con un grado ya de que si se fijan en uno de los, a mí me sorprendió la palabra, dice, y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. ¿Qué tan desesperado estaría Mormón de decirles así? De darles ese adjetivo. No decir eran los cadáveres de mis amados discípulos o de mi pueblo. No, dijo como estiércol, órale, vámonos. Porque el pueblo estaba ya en una maldad tremenda. Sin embargo, él seguía amándolos. Sin embargo, él quería seguir teniendo la fe y la esperanza de que el pueblo pudiera cambiar. Que el pueblo reaccionara y dijera, vamos a ser obedientes y vamos a seguir los convenios del Señor. Entonces, les voy a pedir ahora déjenme ver quién más está por acá, a la hermana Mari, si me ayuda a leer el encabezado del capítulo 3, por favor. Está apagado el micrófono, hermana. Ok, ahora sí. Mormón proclama el arrepentimiento a los nefitas. Logran una gran victoria y se jactan de su propia fuerza. Mormón se niega a dirigirlos y sus oraciones por ellos carecen de fe. El libro de Mormón invita a las 12 tribus de Israel a crecer en el Evangelio, a creer en el Evangelio. Ok, hermanos, entonces dice que pues aún Mormón sigue haciendo su trabajo, sigue invitándolos al arrepentimiento. Y por ahí, por un momento, tienen un periodo dice por ahí, de 10 años, donde las cosas están en calma. Mormón trata de preparar al pueblo, trata de buscar esa lucecita que los pueda llevar al arrepentimiento,
pero llega un momento en que vuelven otra vez las batallas y que él ve que todo está perdido. Y entonces él dice, seguía llorando con ellos, pero ya sin fe. No por fe de perdida en cuanto al Señor, sino al pueblo. Él dijo, en ese momento yo creo que él dijo, estos no tienen remedio. Ya no, aquí aunque nos parta un rayo, ya no van a cambiar. Esta situación llegó y ya debimos de haber colmado, o sea, la última oportunidad se nos fue. Decían las escrituras, el día de gracia se acabó. ¿Sí? Él sabía que ya es todo lo que estaba pasando, pues a los ojos de nuestro Padre y del Salvador, no iba a ser aceptado. Habían rebasado ya los límites. Entonces, Hermana, sí, si me permite, si no mal recuerdo, ahí en el capítulo 3 de Mormón es cuando van a ir a la batalla. Mormón efectivamente tiene desespero por ellos, pero ellos se fortifican esperando a los lamanitas y los esperan y les ganan la batalla. Y luego ellos se jactan de su propia fuerza y tratan de ir por ellos y ahí es cuando todo se va al traste, ¿no? Pero eso me hizo recordar, hermana, que a veces nosotros estamos tan alejados del Señor que cuando el Señor nos bendice, porque Él nos ama, a pesar de que nosotros no estamos escuchando a los profetas, a pesar de que a lo mejor no estamos cumpliendo con los mandamientos, Él nos ama y Él nos sigue bendiciendo. Y a veces nosotros en nuestra vida llegamos a tener pequeños triunfos y en lugar de arrodillarnos y humillarnos al Señor y agradecerle por todas esas cosas que tenemos a pesar de nuestra iniquidad, nos jactamos de que lo logramos nosotros sin ayuda de nadie, sin agradecer a nadie. Y este capítulo a mí me hizo reflexionar mucho sobre eso, hermana. Porque pues ninguno de nosotros, y yo menos, soy el menos perfecto, yo creo, de esta clase. Y a veces me he jactado de algunos logros que yo he tenido y me he olvidado de agradecer al Padre. Pero en esta semana al estudiar este capítulo me hizo recordar lo importante que es que yo esté agradecido por todas las cosas, aún por las pequeñas bendiciones que el Señor me da. Y me hace reflexionar también sobre qué tan grandes pueden ser las bendiciones que el Señor puede traer a mi vida si yo estoy constantemente agradeciéndole y procurando la compañía del Espíritu Santo. Esa es mi pequeña reflexión de este capítulo, hermana. Ay, perdóneme si me adelanté, ¿eh? no, no se puede, hermano. Justamente les iba a pedir yo creo que al hermano Nacho, que me pudiera ayudar a leer el versículo 12, que habla un poco de lo que nos está mencionando usted, hermano. 13:3. No, el 12, por favor. Pero el capítulo 3, 12. Sí, del 3 al 12, sí. El 12, aquí, yo los había dirigido a pesar de sus iniquidades. Muchas veces los había dirigido a la batalla y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí. Y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. Sin embargo, fue sin fe debido a la dureza de sus corazones. Ok. Y un poquito, ahora sí vamos a leer el 11, hermano, para que vea ya cómo estaba Mormón, cuál fue la decisión que tomó. ¿Sí? Ahí mismo el 11. Sí, ahí mismo el 11. Y sucedió que desde esa ocasión yo, Mormón, me negué por completo a ser comandante y caudillo de este pueblo a causa de sus iniquidades y sus abominaciones. Ok, hermanos, ¿a qué vamos? Como dijo el hermano David, a veces es tan fácil olvidar las bendiciones y nos doblega el orgullo. Aquí tuvieron una pequeña victoria y lo primero que hicieron es sentir que ellos las podían todas. Y pues si ya se habían olvidado del Señor, terminaron por hacerlo completamente, ¿verdad? Pero Mormón dijo, hasta aquí llego yo. Estoy en el mundo, pero no voy a ser parte
de Él. Y si podemos leer otra vez el punto 3, dice, podemos amar a los demás, incluso si no estamos de acuerdo con sus decisiones, pero no debemos ser parte de lo que ellos están viviendo. Como dice el punto número 1, ¿eh? Podemos vivir en rectitud a pesar de la iniquidad a nuestro alrededor. Entonces, si se fijan, este capítulo o estos versículos y capítulos que hemos leído del libro de Mormón, nos están haciendo una reflexión de que tenemos que tener cualidades, que tenemos que ser a lo mejor caudillos dentro de nuestra parte social, nuestro entorno social, pero no debemos de mezclarnos. Y habrá un momento en que tengamos que tomar la triste decisión de alejarlos, pero seguir estando al pendiente a través de nuestras oraciones, nuestro servicio, nuestro amor. No debemos de contender, no debemos de agredirlos, no debemos de buscar marcar y condenar a nadie. Debemos de sentir más amor al saber que ellos están equivocando, porque ya llevan mucho de perder, hermanos, y luego si no lo entienden y nosotros nos enfrascamos, también podemos caer en esa situación nosotros, ¿verdad? De empezar a crear contención y es un círculo de nunca acabar. ¿Me puede ayudar con el punto que sigue, por favor, en la presentación, hermano? Dice, Jesucristo nos espera con los brazos abiertos para recibirnos después de tener un arrepentimiento y de haber realizado un trabajo. Yo le voy a pedir al hermano si me puede avanzar a la diapositiva. Quiero ver un pequeño mensaje del presidente Oaks en referente a esto que acabo de mencionar, de que tenemos que amar a todos los que nos rodean, pero debemos de cuidar también nosotros y servir al Señor, porque no iba a ser fácil. Esto de ser, de pastorear las ovejas del Señor no es fácil, y menos en estos tiempos. Hermano David, ¿me puede ayudar a leer la cita? Sí, claro. Dice, todos debemos seguir las enseñanzas del Evangelio, de amar a nuestro prójimo y evitar la contención. Los seguidores de Cristo deben ser ejemplos de civismo. Debemos amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar interés por sus creencias sinceras. Aunque podamos estar en desacuerdo, no es apropiado ser desagradables. Nuestra postura y comunicaciones relacionadas con temas polémicos no deben ser contenciosas. Debemos ser prudentes al explicar y poner en práctica nuestras posturas y al ejercer nuestra influencia. Al hacerlo, pedimos que los demás no se sientan ofendidos por nuestras sinceras creencias religiosas y el libre ejercicio de nuestra religión. Exhortamos a todos para que pongamos en práctica la regla de oro del Salvador. Las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cuando nuestras posturas no sean convincentes ante la oposición, debemos aceptar con gentileza los resultados desfavorables y poner en práctica la cortesía con nuestros adversarios. Así es, hermanos, aunque no nos guste lo que está pasando, no debemos de perder los atributos que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y que en este caso Mormón, a pesar de tener que estar al frente del pueblo, toma la decisión de ya no hacerlo, pero no dejó de orar, incluso a pesar de sentir que él ya no tenía fe para hacer un cambio en su pueblo. Y lo vuelvo a repetir, no fue en Jesucristo, sino fue en su propio pueblo. Entonces, hoy en día, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Si no estamos de acuerdo en algo, que eso no nos quite esas cualidades, que no nos salga el Hulk que todos llevamos adentro, ni que digamos, es que necesitaba sacar el foie en 2 minutos y demos al traste a una situación. Debemos de ser prudentes, debemos de ser amorosos, debemos de ser caritativos y más con aquellos que ya tienen una batalla tan importante perdida, que ya no quieren voltear a ver el sacrificio de nuestro Salvador. Entonces, si se recuerdan, el último punto era Jesucristo nos espera con los brazos abiertos para recibirnos. Hablábamos, hermanos, que para tener un cambio en nuestro corazón teníamos que sentir esa aflicción
y vivir el punto del arrepentimiento. Este pueblo ya estaba perdido, pero la contraparte, que era nuestro Señor Jesucristo, se lamenta enormemente por lo que el pueblo estaba haciendo, por la decisión que el pueblo había tomado. Le voy a pedir, vamos a ver, déjenme ver a quién veo aquí, que me pueda ayudar a leer. Hermana Soco, ¿me escucha? Sí, sí la escucho. ¿Me podrás ayudar a leer del versículo 6, digo, el capítulo 6, el versículo 17? ¿De Mormón? Sí, de Mormón. Capítulo 6, versículo 7. 17. 17. Uh-huh. Ok. Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartarnos de las vías del Señor? Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros? A veces ¿Y era como de... Sí, ese era Soco. ¿Qué sentiste tú al leer este versículo? ¿Qué te hace, qué reflexión llega a ti? pues que esa era una persona que estaba tan desilusionada de su pueblo y tan triste que no podía entender cómo se podían estar alejando de las cosas del Señor. Porque lo volvemos a decir, hermanos, Él ya hizo todo por nosotros. Lo vimos en la clase anterior. Él ya había cumplido con todo. Sacrificó su vida, vino a enseñarnos, fue ejemplo, fue amor, nos dio un plan de salvación, nos creó el mundo, nos ha dado una serie de oportunidades tremendas y sin embargo, a veces lo seguimos rechazando y no entendemos la magnitud de su papel dentro de nuestra vida eterna. Entonces él estaba pues realmente triste, realmente él estaba... Ahí, hermano. Dígame. Perdón, si me permite una reflexión también sobre ese versículo. A ver, pues hermano, dígame. A mí me dio miedo. Me dio miedo ese versículo porque yo lo trasladé a mis hijos. Mis hijos ahorita son pequeñitos. Uh-huh. Y yo los he procurado educar en las vías del Señor. Pero también entiendo que ellos tienen su albedrío, ¿verdad? Entonces, ahorita me da terror el futuro. Entonces pienso que a lo mejor si algún día llego a verme yo en alguna circunstancia o a lo mejor alguno de ustedes se han visto en una circunstancia en la que una persona a la que aman mucho toma decisiones que lo alejan de este camino estrecho para llegar de vuelta a la presencia del Padre Celestial. Es un sentimiento que podríamos tener o tenido. Entonces, además de llenarme de miedo, me llena de esperanza, porque también entiendo que con lo que hemos estudiado hoy, que el arrepentimiento está siempre ahí y que yo puedo influir y lo que yo pueda para que esto prevalezca en las vidas de las personas que ellos puedan conducirse de nuevo al arrepentimiento. Entonces me siento agradecido, temeroso, pero a la vez agradecido, porque a pesar de que nos podemos perder, el Señor también ha puesto un camino para que podamos regresar. Y está en cada uno de nosotros aceptar y llegar de vuelta, como decía el último punto, a llegar a abrazarlo, porque Él va a estar ahí con los brazos abiertos esperándonos. Así es, hermano. Pues bienvenido a la paternidad, ¿verdad? Los que ya tienen experiencia en ese punto ya podrán saber lo que es ser padre, entonces podemos entender al Padre Celestial de mejor manera. Cuánto nos ama, cuánto está dispuesto a estar ahí por nosotros y cómo es que permitió que otro hijo de él hiciera el sacrificio que hizo. Y qué desesperante ha de ser que no lo valoremos. Sin embargo, los brazos de Jesucristo están abiertos como lo estuvieron en aquel tiempo. Estamos hablando de hace, no sé, 1000 y pico de años.
y lo hemos seguido viendo y lo estamos viviendo de cuán grande es el amor de Jesucristo por las generaciones que todavía tengan que venir a la tierra, y esperemos que nuestros hijos puedan también sentir ese arrepentimiento junto con cualquier ser querido que nosotros podamos tener, un buen amigo, un familiar lejano, no sé, cualquiera. Toda esa oportunidad está abierta. ¿Podrá avanzar la presentación, hermano, por favor? Y yo le quisiera pedir ahora, déjenme ver quién está. Delia, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, aquí estoy. ¿Me puedes ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Sí, claro que sí. Permíteme tantito, déjenme darles un antecedente. El presidente Russell M. Nelson nos comparte este mensajito antes de ser el profeta, y él habla de una experiencia con su compañero mientras estaban en un viaje, de que una mujer que había estado en pecado durante toda su vida llega muy afligida y llega y les pregunta que si todavía es tiempo para ella, que si a pesar de todo lo que vivió y todo lo que hizo, para ella hay esperanza. Y entonces él da esta respuesta. Ahora sí, Delia, ¿me puedes ayudar? Sí, claro. Presidente Russell M. Nelson. Sí, respondimos. Hay esperanza. La esperanza está vinculada al arrepentimiento. Puedes cambiar, puedes venir a Cristo y perfeccionarte en Él. Y la instamos a no demorar. Ella sollozó humildemente y nos agradeció con sinceridad. Al continuar nuestro viaje, el elder Baxter y yo meditamos en cuanto a esa experiencia. Recordamos el consejo que Aarón le dio a una alma sin esperanza al decir: si te arrepientes de todos tus pecados y te postras ante Dios e invocas con fe su nombre, entonces obtendrás la esperanza que deseas. A la mujer de 28 años de edad, atrapada en los pantanos del pecado, y a cada uno de nosotros declara que es posible adquirir la dulce bendición del arrepentimiento que llega por medio de la completa conversión al Señor y a su santa obra. Muchas gracias, Delia. Sí. Así es, hermanos, el arrepentimiento es el camino que nos lleva de regreso a lo que el Padre Celestial y Jesucristo tienen planeado para nosotros. Necesitamos solamente caminar ese sendero y poder volver a tomar las cosas. Y eso es algo que, a pesar de que este pueblo pereció y a pesar de que desapareció, es todavía vigente para nuestras épocas. Aquí igual en la primera hoja del libro del Mormón, donde dice un relato escrito por la mano de Mormón sobre las planchas, tomado de las planchas de Nefi, dice, casi a la mitad del parrafito, lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres, y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. Es decir, que a pesar, como ya lo sabemos, de lo que nuestros padres, nuestros ancestros, este pueblo haya podido haber hecho y otros muchos pueblos más que hemos conocido, nosotros seguimos teniendo la oportunidad. Solo necesitamos buscar al Salvador a través de un arrepentimiento sincero. No es fácil el camino. Tenemos que tener amor por nuestros hermanos, sentir ese pesar de querer cambiar las cosas y seguir trabajando arduamente a través de perfeccionarnos y a través del conocimiento que nos da el leer las Escrituras. Por eso el libro del Mormón es tan importante para nosotros, porque nos enseña sobre nuestras raíces, sobre lo más actual, lo último que vivieron las generaciones en las Américas, y nos da la oportunidad y nos dice que están vigentes los convenios para aquellos que los queramos cumplir. Entonces, mi invitación, hermanos, es que podamos seguir preparándonos, que podamos seguir estando en las clases, que podamos sentir el amor
que tiene Jesucristo para cada uno de nosotros. Yo les quiero testificar que sé que Jesucristo es mi Salvador. Y antes de seguir con mi testimonio, ¿puede avanzar la presentación, hermano, por favor? Porque esas imágenes a mí me encantan. Ahí está Él, hermanos. Les recuerdo que Él está ahí. Y yo sé sin ninguna duda que Él nos ama, que nos sigue esperando, que está más deseoso que nosotros que lleguemos a la meta y que podamos llevar junto con nosotros a nuestros seres amados a pesar de su libre albedrío y que podamos seguir orando por ellos como lo hizo Mormón por su pueblo a pesar de ver qué tan errantes podían andar y que no perdamos la esperanza ni un momento. Vivimos tiempos muy difíciles en esta época. Estamos en la última dispensación, sabemos que el tiempo se agota y que todavía vendrán cosas más difíciles. Debemos de prepararnos y preparar a nuestras familias para poder estar firmes en estos tiempos. Sé que las escrituras son este mapa, esta serie de instrucciones que debemos de seguir. Sé también que el arrepentimiento sincero, tarde que temprano, a pesar de todo el trabajo que se pueda realizar, nos va a regresar a esos brazos amorosos que nos están esperando, que nos van a dar un consuelo, un alivio y nos van a volver a cargar la pila para enfrentar la vida como sea que se nos presente, hermanos. Sé que el profeta vive y que nos ama y que se preocupa a través de estas instrucciones del ven, sígueme, para que podamos estar preparados aunque no podamos estar dentro de nuestras iglesias, como mandé el mensajito en la mañana, que son nada más 2 horas de las 168 de la semana y a veces eso no es suficiente. Yo les amo mucho y les dejo este testimonio en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, esperarles para la próxima clase, recordarles que las clases las vamos a estar teniendo cada semana para poder reforzar nosotros y poder reforzar nuestros hogares en su estudio personal que puedan tener como familia. Y bueno, ya es un horario fijo, así que aparten, por favor, el domingo a las 3, aquí los esperamos con mucho amor. El presidente, no sé usted si vaya a asignar la última oración o si alguien quiera comentar algo más. Muchas gracias, Luli, por la clase, estuvo muy bonita. Gracias a ustedes por ayudarme a hacerla. Estuvo muy, muy bonito. Muy bien, muchas gracias, hermanos, por participar de esta clase de escuela dominical. Gracias a la hermana por prepararla para nosotros y gracias al Padre que pudimos sentir el Espíritu. Y muy bien, vamos a despedirnos ya nada más con una última oración y se la pedimos a Pedro, por favor. A mí, ¿verdad? Ok. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta tarde pudimos reunirnos nuevamente para tomar esta clase. Te damos gracias, Padre, porque la hermana Lulu pudo compartir esta clase con nosotros, porque pudimos aprender un poco más y compartir de estas experiencias que cada uno de nosotros pudo tener. Padre, te damos gracias porque permites que tengamos los medios necesarios para reunirnos y compartir estas experiencias. Te pedimos, por favor, que bendigas a nuestros hermanos que están en momentos de dificultad y que están enfermos, para que puedan sanar. Bendíceles también para que ellos puedan reunirse con nosotros prontamente y para que nosotros podamos ayudarles a participar también de estas bendiciones. Padre, te damos gracias porque cada uno de nosotros tiene salud y porque podemos participar de esta clase y porque podemos participar de nuestros sacramentos. Te damos gracias por estas bendiciones, Padre, que nos has dado, y estas cosas te las pedimos y te las rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano.